Bienvenidas y bienvenidos una vez más a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Y esa actividad de manera particular de las jornadas de la Universidad Veracruzana Intercultural, lo cual nos da mucho gusto tener este espacio, en el cual hemos escuchado conferencias sobre la pluriculturalidad, la interculturalidad, se ha hablado de género, se ha hablado de agroecología, de educación, todo lo que significa el gran proyecto que conforma la UBI, que son parte de los objetivos y elementos importantes de ese gran proyecto educativo de nuestra universidad. Y bueno, hoy nos van a presentar un libro que se llama Otro México es Posible, que es hacia un estado de la pluriculturalidad. Seguramente ustedes recordarán aquel 1 de enero de 1994, cuando de repente apareció en la escena nacional el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que a partir de ese movimiento escuchamos mucho esa frase, otro México es posible. Y bueno, esa forma parte de este libro, la frase otro México es posible, y de ello vamos a conocer en esa ocasión sobre la presentación de este libro, y para ello le dejamos la palabra a la maestra Juliana Merzón del Instituto de Investigaciones en Educación. Adelante, Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias, Germán. Bienvenidas a todos y todas. Es un gusto muy especial estar aquí con ustedes para que dialoguemos sobre este libro, Otro México es Posible, diálogos del Estado pluricultural en México. Entonces, además de agradecer a las y los organizadores, empiezo compartiendo la palabra de Lady Pesch, que escribió el prólogo del libro. Lady Pesch es miembro del colectivo de comunidades mayas de los Chenes, y nos dice: la lucha de los pueblos originarios es una lucha por la vida y la justicia. Nuestra forma de vivir la realidad y comprender el mundo es diferente de la concepción occidental, que tiene una mirada capitalista sobre nuestros territorios. Por todas estas conexiones tan distintas, ¿no?, que coexisten en estos territorios que cohabitamos, para nosotras y nosotros es fundamental aprender a escucharnos, ¿no?, aprender de estas sabidurías que se conectan con la Madre Tierra de formas mucho más cuidadosas, respetuosas que las formas hegemónicas. Y este libro es resultado de un caminar colectivo muy amplio con muchos pueblos, comunidades campesinas en México, que nos han compartido muy generosamente su palabra, su sabiduría. Caminamos con las y los autores de este libro por Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Campeche, Nayarit, Michoacán, Chiapas, escuchando a muchas voces para pensar qué se puede hacer, qué podemos hacer colectivamente para construir un estado en el que realmente quepan, ¿no?, estos otros mundos, estas otras concepciones de vida, formas de relacionarnos con el territorio. Y hoy tenemos el gran honor y también la alegría de inventarnos este encuentro de voces también muy importantes, muy especiales en estos procesos de construcción de los mundos que queremos. Entonces, les presento con el corazón muy alegre a nuestros 3 participantes que nos van a compartir su palabra. Vamos primeramente a escuchar a Alicia Sarmiento Sánchez, quien es facilitadora de procesos comunitarios, integrante del proyecto de desarrollo rural integral Vicente Guerrero, el grupo Vicente Guerrero en Tlaxcala. Alicia es agroecóloga, fundadora del Mercado Alternativo Agroecológico de Tlaxcala, formadora de prácticas agroecológicas en muchos lugares en México, con enfoque de género, salud, alimentación sana. Trabaja desde el sistema Milpa
con un enfoque de incidencia política mucho más allá, como es miembro de la Comisión Regional de Incidencia Política en Agroecología, que interconecta varios países de Panamá hacia el norte, y es también coimpulsora, ¿no?, de la Ley de Protección al Maíz Nativo en Tlaxcala. Ha sido panelista, ha contribuido en muchos foros nacionales e internacionales. Bienvenida, Alicia, es un gusto muy especial tenerte entre nosotros. Les presento también a Jesús Alberto Flores Martínez, es un compañero maceual, milpero, licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo, ¿no? Es nuestro compañero egresado UVI y también egresado de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Actualmente Jesús está realizando su doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Xochimilco y hace una investigación sobre el paradigma de la milpa como modo de vida alternativo ante la crisis. Pues Jesús nos asegura que la milpa y la comunidad han sido su verdadera escuela. Bienvenido, Jesús, qué gusto encontrarte aquí. Y finalmente escucharemos también a Mariana Solórzano. Mariana, bienvenida. Mariana es compañera consejera académica del Centro Autónomo Comunal Universitario Naninquia, en el Istmo de Oaxaca. Es defensora comunitaria en Comitancillo y actualmente se dedica entre millares de actividades a construir el plan y programa de estudios para las licenciaturas en Salud Integral Comunitaria y Sistemas Alimentarios Sustentables del Centro Autónomo Comunal, del cual luego nos podrá también platicar. Bienvenidas y bienvenidos. Quisiera empezar pasando la palabra a Alicia. Bienvenidos. Muchas gracias, Juliana. Es un honor para mí estar aquí presente y compartiendo esta palabra basada pues en este libro de ¿Qué otro México es posible? Qué nombre tan importante. Imagínense que pues desde el nombre ya nos marca la esperanza de que sí, otro México es posible y que todo va dependiendo de nosotros y de nosotras, cómo lo queramos ir viendo. Me siento muy orgullosa de haber formado parte de la construcción de este libro porque lo he estado revisando y de verdad plasma muy bien las palabras, el conocimiento, todo lo que se dijo en estos talleres que ustedes tan amablemente nos invitaron y organizaron y que fue algo muy bueno. Este libro no fue hecho desde la parte investigadora. Este libro creo que es un hijo de todos nosotros porque fue un libro que se hizo participativo, la palabra correcta, participativo, y darnos cuenta de que aquí está lo que pensamos y lo que plasmamos. De verdad, créanme, es un orgullo. Siento que es una herramienta que primero rescata muy bien el pensamiento y sentir de nuestras comunidades indígenas y equiparables a través de la palabra de cada una y cada uno de nosotros. Este libro de verdad hace sentirnos de esa manera. El recorrido que está haciendo o que hizo sobre los derechos reconocidos en las constituciones de diferentes países, porque miren qué padre para mí fue ver que no solo somos de México, sino que también se rescató la palabra de los compañeros, compañeras o hermanos, hermanas de Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia y México, por supuesto. O sea, darme cuenta de todo lo que cada uno estamos viviendo y pensando es increíble. Es increíble porque así como nosotros sufrimos a veces algunos despojos y cosas de esas, pues también en otros países, pero que no estamos solos, o sea, somos varios lados donde estamos haciendo trabajos. Sabemos que nos muestra, este libro también nos muestra cómo los estados por voluntad propia no nos han otorgado estos derechos que deben de ser reconocidos. Más bien muestra las luchas en los diferentes países y han sido largas luchas que se han dado para que seamos reconocidos. Y eso también había que ver que los gobiernos lo tomen muy en cuenta.
Otra cosa que me llamó mucho la atención, o me llama mucho la atención del libro, es que rescata y reafirma algunos derechos fundamentales, por ejemplo, los de carácter colectivo que tenemos los pueblos. Y esa, fíjense, es otra parte que a veces no nos damos cuenta como pueblos originarios, como comunidades equiparables, que si seguimos estando de forma colectiva o organizada, vamos a lograr lo que queramos. Lo hemos logrado. Aparte de que el gobierno no nos toma en cuenta, nosotros como personas, como comunidades, lo hemos logrado. Esta parte que rescata esto de la libre determinación, la defensa del territorio, los sistemas jurídicos indígenas, la educación, la salud, la cultura y nuestra cosmovisión, muy bien plasmada. También nos refleja las experiencias plasmadas, reflejan el despojo de los territorios para estos megaproyectos de desarrollo, que fíjense, a veces nos mueven muy bien o nos lavan muy bien la cabecita para decir son megaproyectos que van a generar, generan ingresos, generan trabajo, generan todo, pero no nos dicen todo lo que a consecuencia viene, que son esta parte de la contaminación, las enfermedades que vamos a enfrentar, ¿no? Entonces creo que esto refleja muy bien esta parte de cómo hemos defendido, no es por no dejar estos megaproyectos, sino más bien defendemos la vida misma, porque sabemos que estos megaproyectos vienen a destruir nuestra vida, nuestro medio ambiente, y por lo tanto nos destruyen a nosotros. Entonces es lo que siempre se está defendiendo. Esta otra parte de que los sistemas de justicia no han sido efectivos al momento de querer ejercer nuestros derechos como pueblos originarios. Es una realidad. No ha habido, si bien es cierto que hay leyes, que hay cosas que se dicen que están protegiéndonos como comunidades indígenas o equiparables, están, pero como que guardadas, escondidas, pero en la realidad no están siendo bien aplicadas. Entonces siempre, como siempre, nosotros como los más desprotegidos, los más abandonados, pero no se dan cuenta, no se han dado cuenta de que gracias a todo esto hay alimentos todavía, y alimentos que son buenos para todos y todas. Nos invita a reflexionar de que nada sirve que los gobiernos de nuestros países pues estén haciendo cosas, pero que no nos estén volteando la mirada hacia nosotros. Eso para mí es muy importante. Otra cosa que también nos enseña este libro es la parte legal, jurídica, hacia qué podemos recurrir, qué podemos hacer, y eso es muy interesante porque nos está dando elementos que no es nada más por inventar, sino que ya están en la Constitución o en algunas leyes, ¿no? Y eso que no los ponemos en práctica porque desconocemos. Y esto para mí es muy importante. Es un libro también sencillo de entender, o sea, no es complicado, tiene varias cosas muy buenas, lo podemos bajar fácilmente hacia nuestras comunidades o pueblos originarios y compartirlo sin problema, porque es nuestra palabra, porque es nomás lo que nos tomaron, lo que dijimos y lo plasmaron. Gracias a estos investigadores, investigadoras, todos los que hicieron el equipo posible esta parte del libro. Me llama la atención también nuestros 4 ejes importantes que tiene el libro. Esta parte de libre determinación, cómo la entendemos, cómo la vemos, cómo la vivimos, pero que realmente no se reconoce. Esto me gusta mucho. Esta parte de territorios, formas de vida y patrimonio biocultural. Fíjense, estamos tan de lleno metidos en todas las actividades diarias que no lo vemos como esta parte de la forma de vida y cómo lo revaloramos. Han sido así los bombardeos que nos han dado que perdemos esa revaloración hacia nuestros territorios y hacia nuestra vida misma y el patrimonio. Esta parte de los sistemas normativos indígenas, interesante, ¿no? Porque nosotros en nuestros sistemas normativos hablamos todavía de las asambleas por usos y costumbres, de qué tan importante es que nosotros decidamos el futuro de nuestras comunidades, pero que tampoco ya no le damos el valor que se tiene que dar. O sea, es muy, muy buena esa parte. La parte de educación, salud, los conocimientos y rituales, sobre todo en esta parte de educación que estamos recibiendo una educación como para todos, ¿no? Tanto de niños de la ciudad como los niños del campo, y eso nos discrimina porque lejos de acercarnos a rescatar nuestros conocimientos y rituales, nos alejan de ellos por la forma, el sistema educativo que se encuentra sobre todo en México. Está lejos de la realidad, o sea, qué tan importante es meter esta parte de la educación como el rescate de la lengua, como el rescate de nuestro idioma,
como el rescate de la siembra, como el rescate de esos conocimientos tradicionales que se han dado y esos rituales tan importantes que siempre nos han marcado la diferencia entre unos y otros. Me da mucho gusto ver que se nos toma en cuenta y qué tan importante ha sido la participación y la inclusión de muchos pueblos originarios, comunidades equiparables en este libro. De verdad, créanme que estoy sorprendida. Todavía me falta interiorizar más, o sea, entenderlo mejor, pero todo lo que yo he visto, leído, me identifica como persona. Yo soy de una parte de... Mi esposo es originario, él es indígena y yo pertenezco ya a esa cultura indígena náhuatl. He aprendido mucho de todo eso, he rescatado muchas cosas y yo cuando leo este libro me siento interiorizada, me siento dentro de este libro y decirles, bueno, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir viendo esta parte de que sí, realmente otro México es posible y que está en nuestras manos y no en manos de los gobiernos, que está en manos de las comunidades indígenas, campesinas o equiparables, en manos de los investigadores, las investigadoras, en manos de abogados, en manos de conocedores de todo esta parte que viene a hacer este libro. Les agradezco muchísimo. Yo quisiera que no fuera el primer libro, que de este hubiera más libros, porque de verdad, créanme que si empezamos a hacer estos libros con esta forma de conocimientos tradicionales y de rituales, rescatando todo de todos lados, créanme que empezaremos a regresar a nuestra vida que se nos quiere quitar o se nos quiere hacer que se pierda, ¿no? Yo creo que no podemos permitirlo. Esta parte, les decía, lo legal, jurídico, importantísimo, porque a veces no sabemos a dónde recurrir, qué artículo leer, dónde buscar, o sea, esto nos da herramienta, o sea, nos enseña cómo podemos hacer las cosas de una manera más legal. También nos da fortaleza, también nos dice, no están solos, tenemos mucha gente alrededor de nosotros, les decía, esta parte de investigadores, esta parte de abogados, esta parte de conocedores, y que se están metiendo con nosotros, o sea, a escucharnos y a decir, de esta manera podemos seguirlo continuando. No nos vienen a decir cámbienlo ni háganlo de diferente forma, sino nos vienen a recordar que nosotros de verdad tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, tenemos esta manera de pensar diferente, pero que finalmente cuando nos hacen este encuentro entre todas y todos los indígenas, comunidades equiparables y de otros países, qué enriquecedor nos lleva a este libro, ¿no? De verdad, quisiera hablar mucho del libro, pero también los compañeros tienen que hablar más. Decirles, de verdad, desde mi corazón, desde mi pensamiento, agradecer mucho todo este gran esfuerzo que han tenido cada uno de los que participamos y participaron y sobre todo los que sistematizaron toda esta experiencia. Muchísimas gracias. Aquí vamos a estar, vamos a seguir y no nos dejen solos. Continuemos luchando juntas y juntos por un bien común y por un México diferente y por este México que va a ser posible para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Qué importante mención, las aliadas y aliados, ¿no? En estos procesos. Somos muchas las personas que queremos transformar la realidad, ¿no? Construir justicia, y eso solo se puede hacer colectivamente. Ya que mencionaste este equipo, ¿no? Que está caminando ahí en alianza con los pueblos originarios y comunidades equiparables, quiero explícitamente hacer el agradecimiento al Centro Mexicano de Derecho Ambiental que organizó todo este proceso y nos invitó a colaborar, ¿no? Y muy especialmente a Javier Martínez Esponda, quien estuvo coordinando este proceso. También Giselle García, Joaquín Popoca, Jimena Ramos, Anaid Velasco, Viridiana Maldonado, estas 6 personas que acabo de nombrar
son abogadas y abogados comprometidos con las causas, ¿no?, de la justicia y la transformación, no solo del sistema agroalimentario, como eso, la transformación de este Estado que nos toca, ¿no?, vivir, formar parte de. Entonces, un agradecimiento especial a estos miembros del equipo y también a Silvia Colmenero, Mariana Benítez, Luis Bracamontes, Benito Vázquez y una servidora. Estuvimos colaborando varios años para hacer esta publicación posible. Escuchemos ahora a Jesús. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todas. Muchísimas gracias. Abrazos recibidos. Nos están escuchando. Entonces, pasemos ahora a escuchar a Jesús Alberto Flores. Jesús. Yali nimechtlapaloa y kamiak pakilistli natlawel ni yolpacto ki pampanama nika tipanextise ni amochtli se amochtli tentawel ipati wan itoka seyok mexco huelis mochiguas nikitatlawel cualis antlawel ni yolpacto nimechtlapaloa nikintlaskamatilia tlen kichihke ni amochtli tlen kichiwa ni tekit pampanechilije nechnoske manama nikaniguala nojia nitlaskamatilia Juliana, Guanojía Javier, Guanojía Alicia, Guanmaniana, Pampanama, Nica Hueliti, Mocamahuía, Tlascamati Miak. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo primero quise presentarme pues en mi lengua materna, en mi lengua madre, que es el náhuatl, porque primero soy macehual y después soy milpero y después soy todo lo demás. Pues quiero en primer lugar pues agradecer a Juliana y a Javier particularmente pues por la invitación para poder estar el día de hoy aquí y poder comentar algunas cosas sobre este importante libro que es Otro México es Posible. Y también pues agradezco el espacio de compartencia con Alicia y con Mariana y la posibilidad de dialogar, aunque sabemos también que los espacios son limitados y más tratándose de la virtualidad. Quiero felicitar en ese sentido también pues a Javier Esponda por la coordinación del libro, al SEMDA por la edición del mismo, y a todos los autores y a todas las autoras, pues por su palabra generosa en este libro. Aprovecho también este espacio para enviar desde aquí pues un abrazo solidario al pueblo colombiano, que en estos momentos está luchando pues y reivindicando sus derechos. Me uno y creo que nos unimos todos a la exigencia de un alto a la represión y mucha fuerza para resistir y vencer, compañeros y compañeras, desde acá. La verdad es que yo disfruté mucho la lectura del libro, en verdad, y por lo tanto no voy a referirme a ningún capítulo en particular del libro, porque de lo contrario yo creo que tendría que referirme a todos los capítulos del libro para ser justo. Lo que quiero más bien es hacerles una invitación de por qué es importante leer este libro y de cuáles a mí en lo particular, digamos, fueron las reflexiones, las dudas, los comentarios que me surgieron a partir de esta lectura. Estoy consciente también, y es importante mencionarlo, que este libro representa un proceso mucho más amplio, mucho más complejo, de muchos diálogos y de lucha junto a compañeros y compañeras para compartir la esperanza de un mundo mejor, y este libro no es más que un producto concreto precisamente de ese esfuerzo mucho más amplio y mucho más complejo. Bien, voy a centrar entonces mi participación en compartir estas reflexiones o lecciones que me dejan este libro desde la experiencia propia, pues, y yo creo que desde el corazón también, es decir, desde mi ser como macehual y como milpero. En la Huasteca nosotros tenemos un pequeño colectivo que está conformado por campesinos y campesinas nahuas, y pues juntos nos hemos propuesto precisamente defender y fortalecer la milpa como un modo de vida propio. Y yo lo que quiero decir en primer lugar es lo que he aprendido junto a los compañeros y a las compañeras campesinos y campesinas, es que el trabajo en el pueblo, el trabajo hombro a hombro, han sido precisamente lecciones, aprendizajes y conocimientos para la vida, pues, y que esos conocimientos también son conocimientos y lecciones que no se enseñan en ninguna universidad. Por eso yo afirmo siempre que también el trabajo con la comunidad, el trabajo con los compas, han sido mi verdadera escuela. Se comenta al inicio, en ese sentido, que metafóricamente este libro es una fiesta. Yo más bien diría, pues, a partir de la experiencia propia,
que este libro más bien es una milpa, porque la milpa es síntesis y también una metáfora del mundo de vida de los pueblos originarios, campesinos, por supuesto, y afromexicanos del México profundo, y de Abyayala Afro-Latinoamérica, como nos propone precisamente Escobar nombrar a esta región. Por supuesto, pues hay una gran diversidad de milpas como modos de vida de los pueblos precisamente. La milpa es el territorio, pero es la base también material, espiritual de los pueblos. Entonces, la diversidad de pueblos originarios y campesinos son como una milpa, yo lo veo en su dimensión de policultivo, son una diversidad entreverada, pues, de diferentes cultivos entre sí, pero que en conjunto integran, digamos, una milpa colectiva, una totalidad. En este sentido, pues los pueblos originarios de nuestro continente, de los que se hablan en este libro, pues integran una gran milpa colectiva que resiste. La milpa ha permitido la continuidad histórica de estos pueblos originarios que en el libro pues se vislumbra que están presentes y que siguen luchando y que siguen resistiendo. Las fotografías iniciales y en el cuerpo del documento son muy lindos porque permiten precisamente ponerle rostro a las personas y saber quiénes son y quiénes están precisamente detrás de este esfuerzo del libro colectivo. Quisiera también hacer unos comentarios respecto pues al contexto particular del surgimiento de este libro. Y la verdad es que hoy el mundo atraviesa por una profunda crisis que deja al descubierto el desgaste de un modelo civilizatorio basado en conocimientos, valores y aspiraciones eurocéntricos. Y este modelo civilizatorio hoy pues actualmente está desgastado y es necesario cambiarlo, refundarlo, proponer uno nuevo, de tal manera que esta crisis multidimensional pues es un proceso de larga duración y que es importante en ese sentido cambiarlo. Además de esta crisis, pues, civilizatoria, ha venido a sumarse todavía otra crisis, otra catástrofe sanitaria provocada por el coronavirus, y todo esto en conjunto lo que ha hecho en realidad es visibilizar las enfermedades históricas, no solo la pandemia, pues, sino las enfermedades históricas de tipo social, económico y cultural que viven las minorías y los grupos favorecidos en todos los rincones del mundo. Y lo que evidencian precisamente pues todos estos síntomas es que la mayoría de los estados-nación tienen una visión errónea, equivocada sobre la población que gobiernan, sobre la diversidad precisamente de estos países, y por eso es importante soñar y pensar en construir estados-nación más pluriculturales, pues como se nos hace la invitación en este libro. Por lo tanto, pues hoy los pueblos originarios pues viven las amenazas de este modelo civilizatorio hegemónico que se traduce en procesos de racismo, de discriminación, de despojo y de exterminio. Pero por otro lado, yo creo que es precisamente en las estrategias de lucha y resistencias históricas de estos pueblos es que podemos encontrar algunas de las respuestas y de las pistas precisamente para construir mundos mejores. Y eso podemos constatarlo en el libro, pues precisamente en este llamado que nos hacen los pueblos originarios y campesinos para reflexionar hoy en día las promesas de la modernidad, a escuchar la voz de la naturaleza antes que hacer caso a las señales del mercado y de la producción capitalista. Nos invitan también a producir nuestros propios alimentos como un acto verdaderamente revolucionario. Nos invitan también a reconectarnos con nuestra espiritualidad, a construir nuevas formas de justicia y de democracia, a establecer relaciones basadas en la solidaridad y la complementariedad, a construir pues modos diferentes de habitar el mundo que pongan en el centro a la vida y el respeto a la madre tierra como la proveedora de la vida toda. Yo creo entonces que es importante apostar por un cambio de paradigmas. El llamado de los pueblos de Abyayala hoy de reconocernos como hijos de la madre tierra en un sentido real, no solo metafórico, yo pienso que es uno de los pensamientos y de los llamados más desafiantes para la racionalidad dominante, pues. Y entonces yo creo que este libro es muy importante precisamente porque surge en este contexto de crisis, de profunda crisis particularmente, y por lo tanto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de la lectura de este trabajo
porque es entonces cuando seguramente podremos entender el valor que cobra el llamado de estos pueblos. Creo que el libro, por otro lado, nos invita a seguir reflexionando en este debate ya añejo sobre cuáles son las vías de transformación para reconstruir y transformar los estados-nación. Yo vislumbro por lo menos pues dos vías. Hay quienes sostienen que una transformación, pues una refundación, pasa necesariamente por tomar el control de los aparatos del Estado, es decir, que afirman que hay una inevitabilidad, digamos, del diálogo con el Estado para trascender, para reformularlo, y hay otros quienes apuestan por construir procesos más autonómicos, desde abajo, horizontales, aprovechando las grietas, los márgenes que proveen los modelos eurocéntricos del desarrollo y el capitalismo para construir. Yo creo que ese debate está vigente hoy más que nunca, que hay que seguir repensándolo, y yo más bien diría que precisamente son dos procesos concomitantes, pues que van de la mano, que tiene que ver con necesariamente sí repensar el papel del Estado, en cómo podemos cambiarlo, en cómo podemos refundarlo, pero a la vez también seguir apostando por los procesos más autonómicos y las luchas desde abajo. Lo otro que creo, a lo que abona este libro, tiene que ver con esta discusión de cuál es el papel de la academia en las luchas, pues, de los de abajo, en las luchas de los pueblos originarios. Y yo ahí de manera particular sí siempre he tenido una crítica con respecto a cuál debe ser precisamente el papel de la academia ante los procesos pues coloniales y de dominación sobre los pueblos originarios que se siguen reproduciendo en este espacio. Pero por otro lado también veo precisamente en el campo de la academia, en el mundo de la investigación, pues una posibilidad de transitar hacia una investigación y hacia una academia que cada vez sea de tipo más activista, y que la academia en ese sentido se haga más desde el compromiso y desde las emociones. Y creo que precisamente pues este libro es un claro ejemplo precisamente de cómo poder transitar y de cómo poder navegar hacia allá. Vaya en ese sentido pues un reconocimiento precisamente a las personas que desde la academia pues están detonando este tipo de procesos que en verdad inspiran a construir otros procesos más horizontales. Para ir cerrando, entonces yo concuerdo con este planteamiento inicial que hace el EZLN precisamente de que hay que construir un mundo donde quepan muchos mundos, y que si eso es posible, entonces otro México también es posible. Y yo lo que creo en ese sentido es que un Estado entonces plurinacional o pluricultural solo será posible cuando emerjan y se reconozcan en plenitud a los pueblos originarios, campesinos y afromexicanos del México profundo. Y yo creo en ese sentido, pues, que los pueblos originarios son la esperanza de México, y hay mucho ojo, no hay que confundirnos, pues. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Sí, qué importante poner a debate, ¿no? A que discutamos, dialoguemos entre todas y todos el México que queremos, ¿no? Y las personas que apostamos por un México fundamentalmente plural. Este diálogo tiene que ser obviamente lo más plural posible, ¿no? Que todas podamos participar en dialogar y en construir, no solo intercambiar las palabras, ¿no? Nuestros sentipensares, como también las acciones para transformar las instituciones en todos sus niveles. Claro, están varias vías a debate, ¿no? Esta transformación puede ocurrir desde la base, como bien decías, desde la afirmación autonómica de los pueblos, y para eso también las personas que estamos en alianza con la libre determinación de los pueblos, tenemos ahí sentimos este compromiso con la transformación de las instituciones, las instituciones del Estado-Nación, para que sí respeten y que no sigan con la violencia estructural que desde la colonia, ¿no? se ha arraigado en estas instituciones. Bueno, son muchos frentes, ¿no? de trabajo y diálogo y acción
quisiera invitar a las personas que nos acompañan a conocer el libro. Si aún no has entrado, ¿no?, a conocerlo, es un libro digital que es de acceso completamente gratuito. Es una publicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Entonces, si ponen en Google CEMDA y Otro México es Posible, pueden llegar al libro o entran a la página de SEMDA y a sus publicaciones, ahí lo encontrarán. Pues ahora vamos a escuchar a Mariana Solórzano. Bienvenida, Mariana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, Alicia, Juliana y a todos los organizadores. Bueno, pues también estoy muy emocionada, muy agradecida también por compartir las reflexiones que han surgido a partir de este libro, que además mucho de lo que contiene es lo que está en debate, lo que está en propuesta ahora en nuestras comunidades. Y bueno, pues yo les escribí algo porque solo así me ordenaba un poco las ideas y les voy a compartir. También para que se animen a leerlo los que nos están viendo, ¿eh? Este sí es comercial. Este es un viaje largo. En este libro se propone partir un viaje, como lo han hecho hace pocos días los compas zapatistas. Imaginemos una canoa grande, sencilla y sin más un palo que sirve como remo. Vamos todos a la fiesta. Por eso hoy vestí de gala y adorné con las flores más bellas del jardín de la casa. Este es un viaje largo. Nuestros amigos nos llevan a recorrer desde sus más íntimas palabras y miradas los territorios y sus propuestas. En este viaje vamos amigos, familias, sueños, esperanzas e injusticias. ¿Y por qué viaja esta última con nosotros? Porque este libro propone un viaje al interior de nuestros modos de vida, de quienes surcan estos ríos, de los cuales veremos relatados por sus protagonistas y traducidos por nuestros compañeros, quienes han sido testigos de estas y ahora proponen en este libro una posibilidad. Por eso, cuando leía a Juliana, a Benito Vázquez, a Luis Bracamontes, a Francisco Javier, a Jimena Ramos, a Giselle García, a Yoatzin Popoca, les imaginaba de esta manera, recorriendo, platicando, escuchando, viendo, oliendo, sintiendo, atestiguando, guardando estas historias de lucha. Entonces, por eso, propongo invitarnos a subirse a esta canoa, porque en este libro hay mucho más que palabras. Otro México es posible. ¿Qué les podría decir yo? Pienso que todo esfuerzo por desmitificar, aprender, crear, comprender lo otro, en búsqueda de una salida, de un camino, de un lugar, es una legítima esperanza de justicia, de lo que sea que se busque, mientras sea para compartir y no competir. Merece ser leído, revisado, analizado y difundido. Desde la descripción sensible al que nos invitan los autores de este libro. Hay datos para quienes no tengan ningún antecedente de las luchas de los compañeros indígenas en Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y México, para quienes desconozcan los sistemas normativos internos, para quienes estudien algunas de estas líneas y para los pueblos que deseen leer juntos las realidades de más de 4 países. Verán cómo es posible llegar a estas conclusiones sin antes entender el contexto en que estos países han movilizado sus esperanzas y sus propuestas vivas. Este mundo merece ser apreciado, mirado, entendido y respetado desde las otras perspectivas. Merece ser nombrado como un ser latente y no como un objeto, motivo de enriquecimiento absurdo, descarado y ruin. Si me preguntan si una salida es la transición del Estado constitucional al Estado pluriversal, de ninguna manera tendría una respuesta a eso. Lo que hay es una corazonada, esa suspicacia de que todos ustedes han sembrado una semilla, como los guanacastles. Solo hay que ser pacientes. La plurinacionalidad es el mayor acercamiento a reconocer la diversidad. Esto ha sido posible en Bolivia y Ecuador, pero es un diseño desde arriba.
que entra en nuevos reglamentos que no son diseñados activamente por las llamadas naciones. Por lo mismo, son decisiones de arriba en las que no participan más que nuevas élites reconocidas por el poder. Lo importante seguirá siendo lograr acuerdos desde abajo que defiendan los acuerdos y estos se hagan respetar. Que si otro México es posible, diría, hagámoslo posible. Hagámoslo con quien está a nuestro lado y que la decisión sea conjunta. Eso es lo que permanece. Toda fórmula de arriba está destinada al olvido. Ni nación menos Estado, incluso ni región, solo comunidad. Eso se busca hacer posible. Lo lograremos con quien habita en nuestros espacios. La comunidad se construye con seres concretos que coinciden contigo en necesidades. Eso es la comunidad. Ya no esperemos nada. Sembremos nuestro suelo con quien vive allí, con quienes te sientas cómoda, trabaja y ahí mismo armemos la fiesta. El resultado, fuerza, vida y resistencia. Y esto es un poco de las reflexiones que surgieron a partir de leerlos, también de escucharlos ahora, y bueno, pues agradecida. Eso es todo. Y nosotros a ti, Mariana, muchísimas gracias. Qué hermoso texto. Gracias por subir a la canoa, ¿no? Y navegar con nosotros. Somos muchas las personas que estamos en este camino, que no es solo de resistencia, ¿no? De lucha en un sentido de llevar ahí el escudo que nos proteja de las violencias, es también un proceso de construcción. Y esta construcción, como muy bien dices, se hace, ¿no? Y Jesús también con la metáfora de hombro a hombro, ¿no? Mano a mano, ahí juntas y juntos en donde nos toca vivir, en las comunidades de las que formamos parte, comunidades de vida, humanas y más allá, nuestros territorios, y, y también en esta inmensa red de territorios que somos, ¿no? De comunidades, grupos afines, y vamos construyendo entonces el país que queremos, o ¿no? La tierra que queremos, como queramos también nombrar este lugar donde existimos, coexistimos. Miren, ya nos llegan algunas preguntas y comentarios. Voy a compartir algunos y quizás podamos hacer una ronda con las participaciones. No sé si quieres, Mariana, tomar la palabra nuevamente, luego Alicia, Jesús. Tenemos poco tiempo, pero aquí muchas reflexiones también que tejer. Nos dice Amanda Ramos, gracias por el libro y los audios que lo acompañan. En la UBI, las y los estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo lo estamos estudiando, especialmente el capítulo sobre los sistemas normativos indígenas. Quisiera pedirles que compartan algunas reflexiones a propósito de este capítulo. Compartir estas reflexiones, por favor, con las y los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, quienes tienen presencia, trabajo y vida en territorios nahuas, rurales, urbanos y mixtos de las grandes montañas veracruzanas. Nos llegan varias felicitaciones, saludos de Rafa Beltrán, Gaby de Tequila y otras personas. ¿Les parece entonces si compartimos ahora la palabra, si quieren, como palabras ya para ir finalizando, y con especial atención a esta pregunta sobre los sistemas normativos indígenas y también de las comunidades campesinas equiparables, que nos pueden decir a personas que están en los territorios, ¿no? y que muchas veces participan en estos sistemas sin reconocer que son instituciones, ¿no? Y formas propias también de gobierno. Pues, Mariana, ¿te gustaría empezar? Te escuchamos. Bueno, quizás ahí lo que les puedo compartir muy concretamente es la experiencia en Oaxaca.
En Oaxaca, más del 80% de los 570 municipios, esto representando el 80%, son de uso comunal y este mismo porcentaje es el que representan los sistemas normativos internos que, como decía también Alicia, antes eran llamados o siguen siendo algunos despectivamente nombrados como usos y costumbres. Yo diría, un poco por el énfasis que dicen los compañeros del libro, es que es un sistema vivo, es una propuesta viva que funciona con características específicas, con el ánimo, el clima de cada región donde lo habita, de cada comunidad, y pues todavía es un camino a explorar, o sea que de hecho pues en Oaxaca tiene la fortuna de ser reconocido, pero que hace falta mucho todavía de este reconocimiento en el resto del país, porque porque está inmerso dentro todavía de esta problemática que sigue siendo el régimen del Estado, ¿no? Del Estado de gobierno, ¿no? Y amenazado además. Eso me gustaría marcarlo, sobre todo porque estamos en tiempos en los que al menos en Oaxaca se están proponiendo candidaturas independientes que le quieren dar a los sistemas normativos internos, proponiendo el modelo de sistemas de partidos dentro de los sistemas normativos internos o asamblearios, ¿no? Y que es peligroso, por ejemplo, en este momento, y eso lo hago también pues como una denuncia, ¿no? A los modelos de imposición de proyectos de desarrollo, al menos aquí en el Istmo, las pocas asambleas que hay o las que se están celebrando como consultas están siendo pues cooptadas, están siendo no responden al ejercicio de reflexión de las comunidades, y entonces pues no, este ejemplo lo marco como el interoceánico, el proyecto más grande que viene sobre el territorio oaxaqueño actualmente, pero que justo con esta amenaza de otros sistemas de gobierno, los sistemas normativos internos se ven mermados, ¿no? Aunque su posibilidad, aunque todavía son fuertes, pues está esa situación. Bueno, eso es un poco lo que puedo comentar y le doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Mariana. Antes de pasar la palabra a Alicia, aquí también les comparto que tenemos un largo saludo de Santos Carvajal en náhuatl, y quien comenta también que han habido muchos Méxicos, unos mejores que otros, y en México los podemos ver desde 69 miradas y podemos proyectarlo en uno más interior, pero muy colectivo. Muchas gracias. También nos comenta José Tetzoyotl: gracias por hacer este libro y todos los integrantes que lo hicieron, todo lo posible para que esté este libro. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Escuchemos a Alicia. Muchas gracias, Julie. Pues en esa parte que nos comentan de los sistemas normativos indígenas, yo no sé qué tan buenos han sido o qué tan beneficiosos nos han sido a nosotros. Considero que ha habido varias reformas, por ejemplo, la reforma al artículo 27, que vino lejos de unirnos, a desunirnos como comunidades indígenas o equiparables o campesinas. Porque si bien es cierto que este artículo hablaba de los ejidos, por ejemplo, donde también se tiene autonomía, donde se podían hacer muchas cosas legales, nos quitan poder cuando reforman esto, porque ahora te dicen ya puedes vender. Antes no se podía vender, toda la tierra se quedaba en los mismos ejidatarios. Por ejemplo, si yo en mi comunidad, si yo quería vender ejido, no lo podía vender a nadie más que no fuera a los mismos ejidatarios, y eso se quedaba ahí dentro y era una decisión. Cuando sale este artículo, esta reforma, el artículo 27, nos viene a dar en la torre, porque ahora te dicen ya puedes vender tus terrenos, te escrituran, te dan un papel donde te dicen que eres dueño y abre las puertas a venderle a quien sea. ¿Y qué ha pasado con esta parte? El asunto es que las tierras se están centralizando solamente en algunos.
O sea, los que tienen más poder, más dinero, son los que están acaparando las tierras y entonces estamos quedando desprotegidos. Y a veces mucha de nuestra gente, desafortunadamente, de nuestras comunidades indígenas, se nos están yendo hacia otros lados y están abandonando la tierra. Un ejemplo muy claro es cuando vas a las comunidades y ves que quien trabaja la tierra son personas ya muy adultas, los jóvenes ya no están ahí, los jóvenes están vendiendo. Entonces, al estar vendiendo eso, estas reformas, lejos de apoyarnos, nos están perjudicando, pues ya que nos están dejando para que al rato los que ya tengan toda la acaparación de las tierras, resulte que vamos a ser otra vez trabajadores como en los tiempos pasados, ¿no? Entonces creo que ahí nuestra libre determinación nos la han dado tan libre que está en riesgo porque no la hemos sabido enfocar como debe, porque nos falta, yo creo que falta mucha orientación y comunicación. Este libro nos enseña esa parte. O sea, nos enseña que tenemos que defender, rescatar y revalorar. Y yo creo que deberíamos de proponer otras cosas como otros artículos a las leyes que nos protejan. O sea, que eso es importante, pero también lo propone este libro, o sea, que también nos da elementos, nos habla de problemática, pero yo les hablo de un problema sentido real aquí en la zona, pero en el libro hay muchas problemáticas que se están enfrentando. Entonces, considero que lo que debemos de hacer es seguirnos comunicando, seguirnos haciendo trabajo unidos y unidas. Ya decía la importancia de las comunidades indígenas equiparables, pero también los investigadores, los abogados, y yo por eso sigo diciendo que ustedes son nuestro equipo, vamos a seguir siendo equipo, y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que han hecho en esta parte. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Escuchemos a Jesús. Sí, bueno, yo pienso también que los pueblos originarios y campesinos deben de ser vistos precisamente como sujetos políticos, pues, y no solo como sujetos culturales. Y estos sujetos políticos, a pesar de sufrir, de vivir un proceso sistemático de violencia explícita, pero de violencia estructural y simbólica, pues han sabido precisamente conservar gran parte de los elementos que permiten tener modos de vida propios. Y estos modos de vida propios pues están construidos por sus propias instituciones, por sus propios sistemas normativos. Estos sistemas normativos, como bien señalaban, hay que repensarlos también porque hay contradicciones, hay algunas cosas que merecen cambiar, que merecen repensarse también desde el interior de las comunidades, sin caer, por supuesto, en una visión esencialista ni romántica sobre los pueblos originarios. No obstante, yo creo que es importante reivindicarlos, sobre todo en tiempos de crisis. Y finalmente, ya para concluir, yo creo que precisamente este libro invita precisamente a reflexionar sobre la historia, sobre el presente y sobre el futuro también, pero desde la voz de los pueblos originarios de Abya Yala, particularmente de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Brasil y por supuesto México. Entonces es una invitación en verdad para leer este libro porque seguramente les dejará grandes lecciones. Una última cosa que yo quiero decir es que también que rescato de este libro, pues, y es una reflexión general después de su lectura, es que creo que actualmente las propuestas más innovadoras provienen precisamente de las luchas y de los colectivos desde abajo, y no son tanto desde mi visión particular una propuesta de una corriente de pensamiento de tipo académico que provenga de grandes pensadores. Creo que hoy precisamente quienes abrazan, quienes sostienen y quienes reformulan estas propuestas en verdad innovadoras y en verdad desafiantes para el modelo de pensamiento eurocéntrico, monocultural, está precisamente en las luchas colectivas, en los colectivos desde abajo. Creo que es importante en ese sentido escucharlos, visibilizarlos, reivindicarlos y aprender mucho de ellos. Creo que es necesario en este sentido pues invertir el paradigma de la investigación, el paradigma del conocimiento, el paradigma de los saberes válidos e inválidos, y es precisamente, creo, a lo que nos están invitando hoy los pueblos originarios de Abya Yala en tiempos de crisis.
creo que son importantes entonces y hay que escucharlos, pues, porque podemos aprender muchos de ellos. Las Kamati Mía. Muchas gracias, Jesús. Pide Mariana la palabra, la escuchamos y vamos cerrando. Gracias, Mariana. Es una cosa muy rápida que lo señala en el libro, pero además que es una realidad y ese es como un señalamiento y una invitación hacia la mirada, hacia el interior de nuestras comunidades, por lo que dice Alicia y lo que señala Jesús, lo importante que es que la participación de más jóvenes indígenas en estos procesos y de como la transición del conocimiento respetado a través y visibilizado, no sé, rescatado a través de propuestas de educación pues nuevas, que es algo que también señala en el libro, que me parece fundamental para que se preserve esto por lo que estamos trabajando y porque estas generaciones van saliendo y se está desaprovechando su conocimiento también. Pues eso nada más. Muchísimas gracias, Mariana. Tu comentario tiene mucho que ver con un comentario que nos llegó de Rafa Beltrán, que preguntaba justo sobre el papel de la academia y de cómo podemos construir procesos, ¿no?, de construcción de conocimientos, saberes al margen del sistema capitalista y de la lógica de desarrollo que suele replicar el Estado. Me parece que aquí, ¿no?, para cerrar, podemos mantener muy viva esta inquietud, esta pregunta que nos anima a las personas que tenemos vínculos con los procesos educativos formales y no formales, ¿no? Alicia también está constantemente en procesos de aprendizaje colectivo, ¿no?, apoyando estos procesos. Jesús, Mariana y las personas que nos escuchan. ¿Cómo podemos entonces transformar estos espacios y estos procesos en los que co-construimos saberes para que estos saberes aporten efectivamente a la transformación de estas injusticias, ¿no?, muchas veces cotidianas en los pueblos originarios, en las comunidades equiparables? ¿Cómo podemos reunir esfuerzos para co-construir conocimientos y acciones hacia la transformación y para concretar este otro México posible? Les agradezco inmensamente sus participaciones, sus palabras, un agradecimiento profundo y un abrazo con todo mi afecto. Les admiro mucho y seguimos en alianza, ¿no? Paso la palabra para finalizar este encuentro tan bonito con mi agradecimiento a Germán, que nos ayude a cerrar este momento. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Juliana. Muchas gracias a todos los que participaron en la presentación de este libro, que evidentemente nos hace reflexionar sobre otras formas de hacer la sociedad, otras formas de hacer el país. Como bien lo dice el libro, otro México es posible. Pues muchas gracias por esta presentación en esta actividad de la Universidad Veracruzana Intercultural dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Todos los invitamos a que nos acompañen a través de Facebook Live. Ahí podrán ver esta presentación también y de igual forma a través del canal de YouTube de Filo Virtual también podrán ver ahí esta presentación de Otro México es Posible, diálogo para la construcción del Estado pluricultural. Y como lo decían también los compañeros, lo decía hace un momento Juliana Merzón, este libro lo pueden ver de manera digital y de manera gratuita, buscándolo así, Otro México es Posible, diálogos para la construcción del Estado pluricultural, y editado por el SEMDA. Ahí lo pueden ver, lo buscan por internet y lo podrán tener de manera gratuita. Pues muchas gracias por nuestra parte, eso es todo. Los invitamos a que continúen con nosotros con las actividades de la Filo Virtual y aquí estaremos para la próxima. Gracias, hasta luego.